Muy buenas tardes. Mire, en el programa anterior estuvimos hablando precisamente de economía verde y de cómo se relaciona esto con el desarrollo sustentable, el desarrollo social, el desarrollo económico. Y en este programa vamos a continuar hablando precisamente de este tema, economía verde. Soy Sergio Fernández Delgadillo. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, vamos a seguir en este programa hablando de economía verde. Y nuevamente tenemos con nosotros al maestro Enrique Provencio, quien es presidente del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, y también al doctor Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM. Eduardo, Enrique, bienvenidos de nuevo a Mundo Sustentable. Gracias, Sergio. Seguimos platicando. En el programa anterior habíamos dejado algo ahí sobre la mesa como una pregunta, precisamente hablando del impacto ambiental que resultó en este país a raíz del nombramiento de algunos pueblos o ciudades pequeñas como pueblos mágicos, que en función de la llegada de mucha más gente, pues empezaron a tener problemas y obviamente el impacto sobre el ambiente empezó a resultar un problema. ¿Qué pueden platicarme ustedes de esto? ¿Cómo podemos usar este ejemplo para explorar otras situaciones de gran envergadura en este país? Es un buen tema, Sergio, y nos puede ayudar mucho a ilustrar qué querría decir esto de economía sustentable o economía verde. El caso de los pueblos mágicos lo voy a tocar yo primero con lo más general, el turismo. El turismo es una actividad importantísima en el mundo entero. Cada vez hay más viajantes, cada vez hay más visitantes, y para México es una actividad crucial. Cerca del 9% del Producto Nacional se ocasiona en el turismo. 11 de cada 100 empleos en México trabajan en el sector turístico. Por turismo le entra al país más de 20,000 millones de dólares por año, esos datos de 2017. Una cantidad muy significativa, casi equivalente a la de las exportaciones mineras, por ejemplo. En pocas palabras, es una actividad crucial. Pero ¿de qué depende el turismo? Depende del caso, ¿no? El turismo de playa depende de calidad de las costas, de una playa limpia, con suficiente arena, bien protegida. El turismo de naturaleza depende de paisajes bien protegidos. El turismo en las ciudades depende de ciudades con una buena oferta cultural, gastronómica, es decir, usa recursos. Y se da el caso de que hay un turismo muy insustentable, que no tiene nada que ver con la economía verde. Es un turismo que depreda, que acercó los hoteles a las playas, que desprotegió las playas y con los huracanes se están quedando sin arena. Un turismo que está descargando mucha agua residual a los sistemas municipales, que no tiene buen tratamiento. Ese no es un turismo sustentable, es exactamente lo contrario, insustentable. O el turismo que no está bien calculado y que excede la capacidad de una ciudad y que, por ejemplo, en el caso de algunos pueblos mágicos, se desborda. Demasiados visitantes que ocasionan tanto tráfico que se vuelve un infierno ir a esos pueblos mágicos. Como en toda actividad, se puede hacer de manera sustentable, pero se descuida, se desborda, sobrepasa la capacidad del sitio que uno visita y se vuelve
totalmente insustentable y además pone en riesgo el propio patrimonio. Desafortunadamente, eso ocurrió con algunos pueblos mágicos. Pero como en todo, es un asunto de planear bien las cosas, ¿no? Sí, comentábamos en el corte respecto a lo que hacen en Europa, específicamente en las Islas Baleares, donde desarrollaron un esquema para procesar basura, pero con equipamiento suficiente para tratar el acumulado de basura de la época de vacaciones europeas. Y cuando esto se termina, ofrecen el servicio al resto de Europa. Entonces traen basura de Europa para procesarla y tratarla ahí. Entonces, aquí lo que pudiéramos pensar es que entonces la tecnología, la economía y el desarrollo social tendrían que estar atados, ¿no? Los pueblos mágicos tendrían que haber pensado en desarrollar algo, porque si no, el encanto se pierde. Efectivamente. Después va a ser un pueblo mágico, pero de susto. Así es. Muy bien. Hay otros aspectos en este sentido que en este país han provocado problemas. Entonces, otro de los ejemplos pudiera ser pues, el crecimiento de las ciudades, de las macrociudades que ya tenemos aquí, específicamente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, la población, el desarrollo urbano, una serie de cosas que generan problemas que tienen que ver con el ambiente. Yo escuchaba en reuniones con la gente del gobierno de Nuevo León respecto al uso de gasolinas especiales en estas ciudades, porque pues, la contaminación del aire está tremenda. Y con estos comentarios a donde yo quisiera ir es precisamente a qué políticas públicas sería necesario trabajar en este país para abordar toda esta problemática que parece que se multiplica y es tan variable que algo tendríamos que hacer, ¿no? Porque parece ser que la legislación per se no es absolutamente, la legislación, la normativa, lo que significa normas ambientales, parece ser que no resultó ser la solución absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué más hace falta hacer? Bueno, en los espacios urbanos yo diría que además de diseñar políticas a escala federal en política energética, política de desarrollo territorial, política de aprovechamiento de espacios públicos en general, sí creo que hay mucha responsabilidad, mucho camino por recorrer por los gobiernos locales. Tienen en sus manos, me refiero en sus cabildos o en sus congresos estatales, en sus alcaldías o en sus gobernaturas, a esas escalas de decisión, la posibilidad de gestionar mejores ciudades en términos de ley, por ejemplo, del desarrollo urbano, ley de desarrollo territorial in situ, ley de ordenamientos ecológicos para la creación de espacios públicos verdes o áreas verdes. Pero una central debe de ser, sin lugar a dudas, una política de reorganización urbana, de transporte público y de conectividad y ciudad digital y del conocimiento. Me parece que en los ámbitos de competencia de los gobiernos locales, de las ciudades, pero también de las gubernaturas de todas las entidades federativas del país, debiera ser cada vez más una prioridad pensar y diseñar juntos para poner en vigor pronto políticas de transporte público que no solo sea construir nuevas vialidades, abrir nuevos espacios de estacionamiento, sino sería crear áreas verdes, crear espacios públicos, áreas peatonales, equipamiento urbano, infraestructura para recuperación de residuos y su buen tratamiento. Es decir, pensar en ciudades habitables, no solo construir vivienda, sino construir ciudades. Ahí yo creo que hay un espacio público muy importante. Ambientes para el ser humano, ¿no? Como tal, porque creo que esa sería la situación más importante, que el desarrollo realmente no deje de contemplar al ser humano como el elemento más importante del proceso de desarrollo, ¿no? Porque, como dices tú, si nos seguimos llenando de cemento y de avenidas, estamos realmente favoreciendo el uso del automóvil. No tanto que los seres humanos puedan caminar tranquilamente o desplazarse sin el uso de un automóvil, ¿sí? Es tiempo de hacer otro corte, seguimos platicando con ustedes. No se vaya, estamos hablando de economía verde, en un momento regresamos.
Dar una mano a la naturaleza vale mucho y cuesta poco. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de radio y TV uni.uanl.mx o bien en uanl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Eduardo Enríquez, nos quedamos platicando de pues, la necesidad de políticas públicas, ¿cómo pudiéramos hacer que este país empuje hacia el pensamiento del ser humano como parte central de los procesos de desarrollo social, de desarrollo urbano, de todo, que el ser humano estuviera en el centro de estas acciones? Pues ese es el centro del pensamiento humanista y tiene que ser el centro del desarrollo y no solamente de las políticas, sino de las aspiraciones de convivencia humana civilizada. Porque muchas veces las economías y a veces también las malas políticas van orientando las cosas dejando el interés humano de lado. Entonces, el caso de las ciudades con mal transporte público, por ejemplo, es emblemático. Uno dice, sabemos que el transporte automotriz aumenta el tiempo de traslado por los embotellamientos. Y estamos muy poco dispuestos a usar transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público es escaso y de mala calidad. Terminamos gastando más tiempo en transportarnos por hacerlo en un automóvil. ¿Y cuándo da uno el paso? Es decir, ¿cuándo estamos dispuestos a dejar el auto para usar transporte público? Porque se crea un círculo perverso. Hay mal transporte porque usamos el auto, hay transporte malo y ese círculo se tiene que romper, porque tener mal transporte público es tener una ciudad contaminada, con mucho tráfico, con mucha contaminación sonora, mucho ruido, que termina echando a perder la calidad de vida, porque todo eso genera enfermedades. Sí. Y lo aceptamos, es decir, aceptamos esa mala calidad de vida que nos deja fuera del centro. Me refiero del ser humano como centro. Y ahí es donde entonces, tanto las políticas como la organización de los mercados, como la actitud personal, individual de las familias, tiene que ser más convergente, ¿no? Bueno, de eso se trata una buena política. Di todo este rodeo para decir que justamente unas buenas políticas deberían ayudar a que una ciudad pusiera en el centro la calidad de la vida de las personas. Y para eso hay que usar planeación, regulación, estímulos. Y uno dice, bueno, es que ya no ocurrió, la ciudad creció demasiado, ya desbordó las posibilidades y entonces ahí viene lo más difícil, cómo las políticas pueden corregir eso. No es una respuesta fácil, sobre todo porque esos procesos se llevaron muchos años. Corregirlos se puede tardar un periodo así de largo, pero exige cambios en las conductas, en las actitudes, en las mentalidades, pero también y sobre todo en las políticas. Y yo empezaría por decir, en recuperar la confianza en la política y en las autoridades. Pero en todo eso la economía ambiental tiene mucho que hacer, ¿no? Parece que no estamos conscientes, ni gobernantes ni gobernados, del impacto que tú mencionas, el impacto sobre el individuo que se transforma luego en una pérdida de la salud. Pero en el concepto que la Organización Mundial de la Salud puso en el centro de la sustentabilidad, no se puede tener desarrollo económico, ni social, ni cuidado del medio ambiente si el individuo no está sano integralmente. Porque si pensamos en lo que escuchábamos hace un momento en el seminario que acabamos de presenciar,
de cómo se está dando el desarrollo en una ciudad como Monterrey, donde la gente tiene que trasladarse, y tú lo acabas de mencionar, pues me tardo mucho en llegar de mi trabajo a mi casa, pero además mi casa es una casa chiquita, llena de calor, llena de gente, porque viven muchas gentes a veces confinadas en un solo sitio, y eso va haciendo que el individuo vaya perdiendo finalmente su salud integral, porque su psique está viéndose afectado. Salgámonos de la idea de que la enfermedad es la salud es la ausencia de enfermedad. No, en el concepto integral es psicológicamente, emocionalmente y también físicamente se encuentra sano. Entonces, pero esto para los gobiernos finalmente tiene un costo, porque una población enferma le significa costos. En un sistema como el nuestro, que está centralizada la atención a la salud pública por un organismo, pues igual luego gastan en darle medicamentos a todo el mundo y la atención de una persona denominada médico familiar o médico. Entonces, esta situación, ¿por qué no la acabamos de entender? Que nos hace falta desarrollar más los esquemas de concientización a la comunidad en general, no solo a los políticos, no son ellos los causantes de todo esto que estamos platicando, ¿no? A lo mejor en una buena parte, pero no en todo. Y sí tenemos que buscar la solución entre todos, ¿no? Esa sería la idea. Efectivamente. Muy bien. Es tiempo de hacer otro corte. Regresamos. Usted no se vaya. Estamos hablando con Enrique Provencio y Eduardo Vega de Economía Verde. En un momento regresamos. Responderemos a la amenaza del cambio climático, sabiendo que si no lo hacemos estaremos traicionando a nuestros hijos y a generaciones futuras. Barack Obama. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el maestro Enrique Provencio y con el doctor Eduardo Vega López de Economía Verde. Eduardo, Enrique, después de todo esto que hemos platicado, pudiéramos empezar en este último segmento a tratar de, pues si no hacer una conclusión, cuando menos hacer un resumen de todo esto desde los límites del crecimiento y la economía verde. ¿Qué me pueden decir? Yo creo que podríamos resumirla de la siguiente manera, con dos énfasis, uno más individual, familiar, y otro más público, proveniente tal vez de las políticas vigentes, ¿no? Uno, lo digo porque uno debe de explícitamente verse comprometido con la economía verde, con el desarrollo sustentable, con este tipo de temas, y entonces individualmente uno tiene que hacerse corresponsable de lo que ocurre en la ciudad donde habita, en la región de donde es y en el país que se trata. Entonces, en nuestro caso, yo creo que individual y familiarmente tenemos que hacernos preguntas duras, a ver cuál es nuestro perfil de consumo o cuáles son nuestras decisiones diarias de transporte, qué agua y cuánta agua consumimos, si no la tenemos en casa, hasta dónde vamos por el agua, porque en diferentes niveles socioeconómicos, quienes tengan ingresos altos o muy altos y quienes tengan lamentabilísimamente, que son la mayoría, ingresos muy bajos o bajos, vamos a ver también que hay diferencias notables de cómo enfrentamos los desafíos ambientales. Pero entonces yo creo que sí podríamos vernos en la vida diaria a ver cuánta agua, cuánta energía, cuánto espacio necesito o tengo y cuánto transporte o servicios de transporte requiero, cuántas distancias recorro. Y a escala agregada, en términos de política pública, uno debiera de estar preocupado por identificar los espacios de las ciudades, las regiones, los mercados, los insumos, los bienes, los que exportamos, los que importamos, las facturas que se pagan a escala nacional y entonces sacar conclusiones que converjan, no que unos traten de hacer un consumo más autodeterminadamente severo, decir yo voy a tomar una decisión muy sustentable, muy ambientalmente bien portada, está muy bien, va a ser un ejemplo, pero si el agregado, si la política
no induce esos comportamientos sociales, si no da los estímulos económicos correspondientes, si permanecen las mismas fuerzas del mercado sin restricción o regulación, va a ser difícil. Entonces yo creo que tenemos que asumir corresponsabilidades, sí, pero también ver que a diferentes escalas las soluciones las vamos a tener más cerca si hacemos cosas coordinadamente. Yo coincido ahí, yo creo no los políticos, sino los estados, ¿sí? El Estado tiene una responsabilidad pública muy importante que asumir, porque es quien puede influir de manera más cabal y eficaz la vida de todos nosotros. Muy bien. Enrique. Yo diría unas cuantas cosas para atender tu invitación a resumir. A ver, no todo va a depender de las políticas, como lo dice Eduardo, ni del cumplimiento de las leyes, porque además muchas no están bien diseñadas. Pero la mayor parte de las reglas, normas ambientales tienen sentido. Hay que cumplirlas bien. Y sobre todo cumplirlas no solamente por temor al castigo o a una multa, sino porque esos aportes individuales, colectivos, sí ayudan mucho cuando premiamos a los que producen bien, cuando castigamos o desincentivamos a las empresas que no cumplen. Todo eso requiere que sepamos cuáles son, que tengamos mejor información. Y entonces esa interacción entre lo que hacemos colectivamente y lo que hacemos individualmente tiene que ser más fuerte. Pero creo que es un buen punto, ayudar a difundir más lo que están haciendo ustedes con este programa. Ayudar a que los programas, por ejemplo en la universidad, el programa de calidad ambiental que tienen, el programa de estímulo, si eso se replica en todas las familias de los universitarios, habrá un impacto. Y sabemos suficiente, ya hay suficiente conocimiento de que si seguimos desperdiciando agua, generando tantos residuos o no colaborando suficientemente con el ahorro de la energía, por ejemplo, pues vamos a seguir en un rumbo muy insustentable. Vamos a seguir deteriorando. Ahora, por otro lado, el cambio tecnológico, las nuevas tecnologías, están ayudando a resolver muchos problemas, ¿no? Usar menos energía, por ejemplo. Pero también están ayudando a generar muchos problemas. En el programa pasado tú sacaste el tema de los teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces, digo yo, todo eso hay que usarlo y estar conscientes, tener claro, enterarnos, informarnos del impacto ambiental que producen nuestras decisiones, nuestros niveles de consumo. Y ya con eso estaríamos aportando, creo, bastante. Muy bien. Yo quisiera manejar para cerrar un ejemplo que escuché directamente de una persona de la cual puedo decir que tiene mucha capacidad económica, es un individuo que puede decirse que vive como rico en esta ciudad, diciendo algún día en una conferencia, yo puedo en esta ciudad elegir conscientemente todos los alimentos que me llevo a mi boca y también puedo elegir conscientemente la pureza del agua que consumo yo y mi familia en mi casa todos los días, pero el aire que respiro, que es lo que más va del exterior a mi organismo, no puedo tomar esa decisión y tengo que respirar el aire contaminado que tenemos encima en la ciudad de Monterrey. Creo que eso tras bambalinas pudiera verse un llamado a actuar individualmente, pero también en comunidad para resolver los problemas que tenemos. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este programa. Al contrario, muchas gracias. La verdad es que la información es rica y espero verlos de nuevo en Monterrey, a los dos, y en esta universidad y en este programa. Claro que sí. Gracias. Y usted recuerde, mire, cada vez que tenemos invitados como estas personas que tuvimos hoy, nos hacen llamados precisamente a tener más conciencia y a trabajar en comunidad para resolver nuestra problemática. Recuerde lo que siempre le digo, usted es parte importante de este cambio. Gracias.